Esto es Vidas con Almariana. Hola, me da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo episodio de Vidas con Almariana. Esta temporada tiene el propósito de llevar a ustedes, con gran esfuerzo, voces de expertos que nos hablen del amor desde distintos puntos de vista. Y para inaugurar esta temporada es una gran alegría que esté con nosotros la doctora Alegría, no es broma, ese es su apellido. Agradezco mucho que desde España se enlace esta charla la doctora Carmen Sánchez Alegría, médico de urgencias por más de 30 años, convencida de que el amor es la mejor medicina. Ese es su lema y el título de su libro que tengo en las manos. Carmen Sánchez Alegría estudió medicina en la Universidad de Salamanca y por esta universidad obtuvo el doctorado en medicina y cirugía y el título en medicina y emergencias. Además, en la Autónoma de Madrid realizó un máster en gestión sanitaria y siempre quiso ser médico. Tenía muy claro esta vocación, soñaba en serlo desde los 4 años. Me llamó mucho la atención en este libro de su autoría, El amor es la mejor medicina, que narra, y querida doctora, vamos a platicar de eso, respecto de cómo era tal su ansia de ayudar y de involucrarse en la medicina que a los 13 años el único hospital que la recibió para trabajar fue un hospital geriátrico y ahí apoyaba a dar las meriendas, a hacer incluso limpieza de algunas personas, de algunos enfermos, lo cual de verdad llama mucho la atención y conmueve este amor por los pacientes ya desde tan niña. Y bueno, déjenme decirles, antes de saludarla formalmente, que además de medicina ha estudiado programación neurolingüística, terapia de desensibilización y procesamiento por movimientos oculares, conocida como EMDR, para tratar el trastorno de estrés postraumático, análisis transaccional, mindfulness, inteligencia emocional, oratoria, gestión del estrés, entre muchas otras áreas, en este propósito de buscar la sanación integral de los pacientes. Ha viajado por diversas partes del mundo buscando humanizar la medicina e integrar distintos conocimientos en la búsqueda de la sanación en los procesos de enfermedad y ha tenido la oportunidad de aprender de los lamas tibetanos hasta los chamanes andinos. También imparte talleres, conferencias y retiros. Bienvenida, doctora Carmen Sánchez Alegría. Qué placer. Muchas gracias, Almariana. Escuchando la introducción, a veces pienso que están hablando de otra persona. No, es usted. Pero gracias. Gracias por poner tanto cariño. Gracias. Gracias a usted por este amor que le pone a la medicina y a todo lo que hace. Para mí fue una sorpresa encontrarla haciendo la búsqueda y la investigación de estas voces expertas y me siento muy dichosa de que usted esté aquí acompañándonos, doctora. Yo quisiera comenzar preguntándole, desde el punto de vista médico y en términos científicos, con toda esta experiencia que usted tiene como médico urgencióloga, ¿cómo define el amor en estos términos, doctora? En los términos médicos y científicos. Sí. Y médicos y científicos, el amor es un chute elevado de hormonas que mejoran la salud a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Y si me apuras, como no podemos de separarnos de nuestro eje espiritual, pues a nivel puramente físico, es que nada se puede separar, pero a nivel físico es un chute de oxitocina, endorfina, serotonina, dopamina de la buena, y es una especie como si todas las células del cuerpo humano, de cabeza a pies, al sentirse abrazadas, se sintieran felices. Es difícil de explicar, hay que sentirlo. Claro, pero es muy bello escuchar la visión del amor desde la medicina, porque a veces consideramos que el amor es intangible o es un término meramente romántico, pero en realidad lo podemos sentir en esas hormonas que fluyen en nuestro cuerpo cuando lo experimentamos. Y para la ciencia podemos decir, y entonces para los humanos, es tangible ese amor en esa bioquímica de nuestro cuerpo. Como dice usted, con la oxitocina, con todas las hormonas. Adelante, doctora. No, que por darle todavía un matiz más científico, cuando sentimos el amor a nivel espiritual, nuestro cuerpo, que es sabio, lo refleja, y eso es algo muy bonito, porque ahora, antes para entrar dentro del cerebro teníamos que hacer una autopsia, pero ahora felizmente
tenemos resonancias magnéticas funcionales, que son esas fotografías tan bonitas a todo color y del cerebro, y cómo reaccionamos al amor y a la ausencia de amor también, ojo que eso hay que tenerlo en cuenta, activando zonas del cerebro. Cuando tenemos miedo se encienden, es como si se encendieran unas luces dentro de nuestro cerebro, y cuando sentimos amor se encienden otras luces, y desde esta zona nuestra tan mágica ponemos en el torrente sanguíneo todas las hormonas que van a llegar hasta la última célula del pie, con lo cual el amor es que mejora de cabeza a pies todo el cuerpo. Así es, y qué bello que hace referencia a esta manera de observar nuestro cerebro, y que no mienten esas imágenes que podemos ver a través de esa resonancia de cómo literalmente nuestro cerebro se ilumina, como dice usted, tanto con emociones positivas, tanto como con emociones que nos hacen vibrar bajo, ¿no? Como la ira, como la rabia, todo esto se refleja en el cerebro. Doctora, podríamos decir, usted habla en su libro, le dedica un capítulo completo a la oxitocina, a esta hormona del amor, que esta forma de sustancia amorosa es lo que nos hace, le decía yo, tener al amor de manera más tangible desde el punto de vista científico. Pero podría ayudarnos a entender un poco más, sobre todo a quien nunca ha escuchado hablar de la oxitocina, esta hormona del amor, cómo esta potente dosis contra el envejecimiento e impulsora de una mejor respuesta de nuestro sistema inmune, que usted le llama en el libro, nos ayuda a vivir de una mejor manera. Sí, cuando yo estudiaba medicina, de esto hace más de 40 años, sí, se hablaba de la oxitocina, pero en los libros de antaño, en la facultad, asociábamos la oxitocina exclusivamente y la denominábamos así la hormona del parto y del puerperio. ¿Por qué? Porque habíamos comprobado que las mamás, cuando estaban a punto de dar a luz, tenían unos niveles muy altos de oxitocina. Uh-huh. El hecho de contemplar a su bebé producía automáticamente en las mamás unos niveles altos de oxitocina. Eso fisiológicamente es muy entendible, porque el recién nacido necesitaba provocar de forma automática una respuesta para sobrevivir. Eso está comprobado y lo estudiábamos ya hace más de 40 años. Lo bonito fue seguir indagando. Y no solamente es que se eleva cuando la mamá está a punto de dar a luz. Y no solamente es hormona tributaria de las madres gestantes y las madres recién paridas. Es hormona que se produce en cualquier ser humano cuando da amor, cuando recibe amor, y lo que está comprobado y es más bonito, cuando contempla gestos de intercambio de amor. Cuando uno contempla gestos de bondad amorosa, aunque uno esté lejos, ese contemplar también eleva nuestros propios niveles de oxitocina. Entonces es una hormona que en el momento que está a niveles altos en nuestro cuerpo, hace una cosa fantástica, y es disminuir el miedo. Es como si nos pusiéramos unas gafas de un color amoroso para asomarnos al mundo y dejar de ver en todas las esquinas amenazas, dejar de ver sensación de decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que el mundo es un caos y que yo aquí no tengo nada que hacer. La oxitocina nos calma y activa el nervio vago, y cuando tenemos el nervio vago activado, que es lo que llamamos parasimpático, por poner nombres para que entendamos que hay una base científica en todo esto. Uh-huh. Cuando el parasimpático hace su labor, se activan las zonas del cerebro que encuentran soluciones, que aumentan la creatividad, que si ahora estuviéramos usted y yo hablando y yo tuviera activado justo el contrario, estuviera activado el simpático, estuviera activado el miedo, estaría pensando, ay Dios mío, ¿y qué me va a preguntar Alma Mariana? Y a ver si acabamos pronto, que esto va a ser un caos. Claro. Pero como estoy muy a gusto y me siento como en casa, pues si ahora en este momento a mí me sacaran determinaciones de oxitocina, tengo unos niveles lo suficientemente elevados como para sentir que charlar con usted es algo bonito, con lo cual estoy tranquila, estoy relajada, y si pudiéramos medir los niveles, veríamos que mis niveles de nerviosismo están bajos y mis niveles de calma, es la hormona de la calma, están altos. Y cuando la hormona de la calma está alta, se activan las partes del cerebro que nos dejan disfrutar la vida, que nos dejan dar importancia pues a la belleza, al arte, al escuchar un pajarillo que está por ahí piando, al contemplar una puesta de sol, al sentir el abrazo de un ser querido, acariciar una mascota, escuchar una música que nos evoca. Hay cosas tan bonitas que están ahí
pero si no tuviéramos niveles de oxitocina no las veríamos, unos niveles aceptables, porque lo contrario de la oxitocina, que es el cortisol, lo que hace es disparar, digamos que los semáforos en rojo de cuidado, 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 peligro, peligro, peligro. Y desde ahí sufrimos mucho. Qué interesante, doctora, porque sí, esta hormona tiene muchas facetas. Es hormona de vínculo, hormona de calma, hormona que nos permite regularnos y poder apreciar la belleza de la vida, como usted dice. Pero además dice en el libro que hay una buena noticia, que propiciar esta hormona en nuestro cuerpo es gratis, porque hay muchas actividades que podemos realizar. ¿Le puede platicar a la gente sobre eso para tener estos niveles de amor, digámoslo así, en nuestro cuerpo circulando con la oxitocina? Sí, es hermosa la pregunta porque son medicinas para el alma que no tienen efectos secundarios, que están gratuitas a nuestra disposición, sin límite de dosis, las 24 horas del día, los 365 días del año. Algo tan sencillo como el contacto, el abrazar. El abrazar es tan necesario casi como la respiración. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. De hecho, tenemos miedo al sentirnos rechazados, porque en la época de los recolectores cazadores, vivir solos implicaba estar abocados a morirnos. Ese es un miedo atávico que en nuestros genes está como cuando un escultor esculpe en piedra, no se quita tan fácilmente ese miedo. Entonces, cuando nos sentimos abrazados, el contacto es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra piel que nos está rodeando el cuerpo es sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es, en el origen, cuando somos un embrión, parte de ese sistema nervioso acaba convirtiéndose en piel. Pero en el fondo, las neuronas de la piel también son capaces de captar. Y cuando captamos el amor, algo tan sencillo como un gesto amoroso de estoy aquí para cuidarte. Cuando hay pacientes que me dicen, es que yo vivo solo, abrázate a ti mismo, abrázate a ti mismo, dedícate a cosas que te gustan, contempla fotografías de tu infancia, de momentos seguros, no de cuando estabas en el colegio y a lo mejor el resto de compañeros te hacían faenas. O sea, conecta con la parte de la infancia que todos tenemos, alguna parte que fue feliz. Eso, cuando lo recordamos, cuando lo evocamos, eleva la oxitocina. Por supuesto, ser madre, pero no vamos a estar todo el día cantándole nanas a nuestros bebés. Claro. Podemos conectar con la misma dosis de oxitocina acariciando una mascota, contemplando una puesta de sol, pasear por calles que nos evocan recuerdos bonitos, contemplar álbumes de fotos antiguos, charlar con nuestros amigos. Sí. Un ratito de charla, aunque sean unos minutos, con un amigo del alma. Está científicamente demostrado que como factor aislado mejora la salud emocional mejor que cualquier medicina. Entonces, dediquémonos unos minutos de vez en cuando y si no tenemos a mano ningún amigo, que ahora con los teléfonos móviles no tenemos perdón, si no los usamos para acercarnos unos a otros. A veces es que utilizamos las redes para alejarnos, ¿no? De quedarme aquí en mi mundo cómodo, dándole a los likes o viendo cuántos seguidores he conseguido. Sí. Eso no produce oxitocina. El hecho de asomarnos a un teléfono móvil para ver el número de seguidores, lo que produce es dopamina, pero una dopamina que produce la misma adicción que puede producir el tabaco, puede producir el alcohol o puede producir los dulces. Esa dopamina no nos gusta la otra, la que va unida a la oxitocina, la que nos hace vibrar de forma alta. Antes hablaba usted de vibración, que es algo que me gusta porque no dejamos de ser electrones produciendo longitudes de onda. Claro, entonces, energía. Cuando unimos la dopamina buena, que yo digo, con la oxitocina, con la serotonina, es que nuestros electrones empiezan a vibrar exactamente igual que una música armónica. Claro. Entonces, nos sentimos, escuchar música también produce oxitocina, claro. Música que nos evoque momentos de tranquilidad, no vayamos a poner el Requiem de Mozart en un momento en que estemos tristes. Claro, ha dado ya muchos ejemplos y le agradezco, doctora, y además, bueno, yo le llamaba
porque usted lo cita en su libro, esta potente dosis de oxitocina y de estas hormonas bien llevadas, como usted dice, puede ayudarnos a retrasar el envejecimiento, a que nuestro sistema inmunológico, que está para ayudarnos contra las enfermedades, poniendo defensas, pues esté en mejores condiciones de ayudarnos a enfrentar o a encarar una enfermedad. Pero si pudiera decirnos otros 2, 3 efectos puntuales científicos de esta oxitocina, de esta hormona del amor en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Disminuye la frecuencia cardíaca cuando estamos acelerados, es la hormona, hemos dicho, de la calma, mejora la presión arterial, mejora los niveles de glucemia, disminuye los radicales libres que tienen que ver con la inflamación, todo lo que acaba en itis, que puede ser otitis, puede ser artritis, puede ser dermatitis, puede ser ascitis, todo lo que acaba en itis. Gastritis, quiere decir, que está muy de moda hoy. Pues todo eso quiere decir inflamación. Cuando el cuerpo está inflamado, automáticamente el cuerpo siempre acaba pasando factura, y eso es algo que tenemos que tomarlo muy en serio. Nuestro cuerpo empieza dando pequeñas señales. Duermo mal, o parece que tengo las digestiones que no están del todo bien, o parece que tengo un pequeño dolor de espalda, o tengo una serie de picores que no entiendo muy bien qué son, o efectivamente tengo un pequeño dolorcillo ahí en el estómago que no sé muy bien a qué atribuirlo. El cuerpo manda pequeños susurros, pero cuando no le hacemos caso, acaba produciendo. Yo siempre digo que la cadena se rompe por el eslabón que está más débil. Entonces hay personas que llegan a urgencias con una crisis asmática o con un dolor precordial que puede acabar siendo una angina de pecho, o con psoriasis, o con artrosis, con muchas cosas que tienen que ver con cuando tenemos falta de oxitocina en sangre. Y la oxitocina mejora cualquier órgano del cuerpo que podamos nombrar. Pero digamos que los órganos diana pues son el corazón y todo su eje de circulación, hemos dicho que mejora la presión arterial, mejora la digestión, claro que mejora la digestión. Y cuando entendemos que en el tubo digestivo hay un cerebro, y que cuando las cosas están bien en el tubo digestivo, porque no tenemos nervios, no tenemos angustia, no tenemos estrés acumulado de forma crónica, un puntito de estrés está muy bien, ¿no?, para encarar la vida y los problemas cotidianos. Pero cuando eso se vuelve a altas dosis y crónico, se inflaman las paredes intestinales. Hemos dicho que la ausencia de oxitocina es sinónimo de inflamación. Cuando las paredes intestinales se inflaman, ahí no solamente se cuece la digestión, ahí se cuece la felicidad, porque en el tubo digestivo se producen las hormonas que tienen que ver con la felicidad, se producen las hormonas que tienen que ver con el envejecimiento, se producen el origen, ahora que se está empezando a indagar, sustancias que tienen que ver con el Alzheimer, con enfermedades graves como el Alzheimer, con enfermedades graves como el Parkinson, con dificultades neurológicas que tienen mal tratamiento desde el punto de vista médico. Y algo tan sencillo como decir, paro, respiro, me reseteo, como yo le digo a los pacientes, y vuelvo a recomenzar. Porque la buena noticia es que el cuerpo a la calma también responde de forma fácil, porque estamos diseñados para el equilibrio. Claro, a la calma y al amor. Yo quisiera ir a esto, doctora, con más de 30 años de ejercer la medicina, además en una área bastante estresante, donde ve casos de todo tipo en urgencias. Usted cuenta en el libro, y lo dice en su página de internet y en su canal de YouTube, esta transformación que usted misma vivió en su experiencia como médico al darse cuenta con los casos que llegaban a usted, que la medicina, por supuesto, nunca hay que dejarla de lado y el conocimiento es valiosísimo, pero había otra parte que usted no encontraba respuestas, y esto fue lo que la fue llevando por el mundo a hacer viajes, a conocer otras formas de integrar la medicina para humanizarla y para tenerla desde una visión más completa, más holística, y ayudar mejor a sus pacientes. En el libro narra muchos casos de estos pacientes y de cómo ha integrado usted todos esos nuevos conocimientos. Pero yo quisiera hacerle esta pregunta un poco desafiante en su experiencia de médico. ¿De verdad, doctora, el amor puede sanarlo todo? Sí, rotundamente sí. Unas palabras dichas con amor
son más sanadoras que el mejor de los fármacos. Pero no que lo diga yo ahora que estamos hablando usted y yo, Alma Mariana, es que lo he comprobado porque hay una cosa que es el efecto placebo y es un tratamiento que a lo mejor no tiene una base química, pero que vemos que mejora al paciente cuando está dado con amor. Pero no solamente del médico hacia el paciente, de las personas que rodean al paciente y del paciente consigo mismo. Hay muchos estudios científicos. A veces me dicen, ¿por qué no investigas? Digo, es que yo no lo necesito porque lo veo todos los días en urgencias. Absolutamente cualquier enfermedad, cuando le ampliamos un poco el tratamiento puramente químico y farmacológico, es que aunque demos los mismos fármacos administrados con amor, es que el amor es una forma de amplificar, es como una especie de altavoz, es un amplificador del efecto. Y hay muchos estudios que demuestran que casos concretos, como por ejemplo, hay un estudio muy bonito en el que se demostró que añadir un poco de amor en la primera hora tras un infarto, tras personas que han sufrido un infarto de corazón, que estamos hablando de una enfermedad muy seria, pues el que esas personas reciban muestras de amor, está comprobado que disminuye la zona del corazón de necrosis. ¿Qué quiere decir? Que en un infarto hay una zona que se quema. Que muere. Completamente se quema y muere. Pues el amor en esa primera hora, que para los médicos es tan clave, en el que un paciente con infarto, si de verdad queremos que tenga una buena respuesta, tenemos que literalmente correr con él la hemodinámica para reperfundir la zona del corazón que se ha quemado, pues está demostrado que aunque nosotros sigamos haciendo las cosas con la misma celeridad, dar un poco de amor en esos primeros minutos nos va a facilitar el trabajo a los médicos. ¿Por qué? Porque el amor, hemos dicho, automáticamente eleva sustancias curativas. Doctora, y disminuye la zona de necrosis. Me ha encantado esta forma en que lo expresa, de que el amor, con el sustrato sólido de la medicina y de la ciencia, pero si se le añade esta dosis de amor, el amor es un amplificador de lo que sucede con estos fármacos y con esta administración. Es decir, de ninguna manera quiero que se malinterprete. La ciencia tiene un porqué y los médicos como usted, que tanto tiempo dedican a estudiar y actualizarse, eso por supuesto que nunca está de más y siempre se agradece esa vocación. Pero si la otra parte del cuerpo, digamos la ciencia como la mano derecha y la mano izquierda, está el amor, está el corazón, está un médico que te mira a los ojos, está un médico que te entiende, que te habla con cariño, con paciencia. Yo lo he experimentado en carne propia. No es lo mismo un médico, vaya, esto no es palabrería ni charlatanería. Los médicos que te atienden con ese don cambian tu perspectiva y tu adherencia, por ejemplo, al tratamiento, que eso también está probado. El paciente se predispone de una mejor manera a llevar el tratamiento. Y me llamó la atención que usted también ha contado, la escuché, que de niña era un poco enfermiza y que los médicos que más la marcaron fueron los médicos que la trataban con ese amor, con esa paciencia, y que usted dijo, algún día yo quiero ser como ellos. ¿Qué le diría hoy a sus colegas, doctora? En medio de este mundo que estamos viviendo, pasamos la crisis de COVID. ¿Cuál sería su mejor consejo para los colegas en el ejercicio de la medicina? Los que tienen ya integrado el hecho de hablar con amor, de llamar al paciente por su nombre, mirarle a los ojos, ponerse desde la empatía en el lugar del otro, a eso les diría que sigan haciendo las cosas exactamente igual como las están haciendo. Pero a los que son puramente organicistas, a los que creen que esto que estamos hablando de tratar con amor no forma parte de la medicina, a esos no hace falta ni que yo les diga nada, porque conozco colegas que han empezado así a ejercer la medicina desde una parte más fría, más puramente científica, sin tener en cuenta la parte humana y la parte ni siquiera humana, la parte de esencia sagrada que todos tenemos. Pero cuando ellos han enfermado y vuelven, sobre todo cuando han sufrido una enfermedad seria y tienen la suerte de sanar y volver a ejercer la medicina, sí, el hecho de haber sido pacientes y no es lo mismo contemplar el hospital que contemplamos los médicos con la bata puesta, el fonendo al cuello, y que llegamos y decimos, varón, 50 años, traumatismo craneoencefálico grave, y empezamos las puertas se abren, ¿no? Cuando llegamos detrás de un paciente, sí, nosotros vemos cómo se abren las puertas, pero un paciente lo único que ve es el techo, las luces mortecinas y el miedo que lleva en el cuerpo. Entonces,
que el paciente que solamente va mirando al techo, el que no va inconsciente, va solamente de techo, que vea una cara sonriente, que se inclina sobre la camilla y le llama por su nombre y le dice: Pepe, Juan, Bartolo, estoy aquí para cuidarte. Eso es curativo, eso es tan curativo como todos los demás fármacos que ponemos vía intravenosa en ese momento de urgencia. Claro, y que como dice, en algún momento ustedes como médicos no están exentos de enfermar, de llegar a un hospital, y esa empatía de saber que a lo mejor un día ustedes también van a estar en manos de un colega, también ponerse a pensar en esta sencilla pregunta: ¿cómo quiero ser yo tratado? Así intentaré tratar a mis pacientes. Tampoco quiero que enfermen. Yo a los médicos residentes jovencitos que acaban de terminar sus estudios y vienen conmigo a hacer prácticas, yo siempre les digo: piensa cómo tratarías a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Claro. Piensa cómo les tratarías a ellos. Piensa que en esta camilla, Claro. ahora quien está es una persona de 85 años que pudiera ser tu madre. Por Y supuesto. cuando tú miras al otro y lo miras con amor, es que volvemos a lo de siempre. Cuando tú contemplas a la persona con amor, no te tienes que decir nada, automáticamente estás viendo su parte sagrada y te inclinas sobre la camilla y te esfuerzas en ponerle el tratamiento que en ese momento pondrías a tus seres queridos, de verdad. Claro, claro, doctora. Quisiera aprovechar su presencia, que se enlaza en este tiempo tan valioso desde España, e irnos un poquito más rápido porque soy muy preguntona, tengo muchas preguntas y no quiero quedarme sin escucharle, porque de verdad recomiendo ampliamente la lectura de su libro, El amor es la mejor medicina. Quiero que por favor la gente tome nota y que se dé a la tarea. Es una guía práctica para quien nunca nadie ha escuchado cómo cuidarse desde el amor como ciencia, como con consejos que no cuestan nada. Por supuesto, hay que tener la voluntad y la disciplina. Puede tener una mejor calidad de vida y vivir mejor. Quisiera preguntarle, en estos viajes que usted realizó y que aprendió de chamanes y que aprendió de los lamas, en su libro señala que hay 3 pilares para terapias eficaces que usted descubrió en este tiempo: meditación, amor y respiración. ¿Cómo podría darnos una visión breve de esto? Meditación, respiración y amor, para decir que es eficaz en todas las terapias. Y por otro lado, doctora, ¿dónde se perdió esta visión? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Por qué si hay medicina ancestral en este sentido, hemos perdido la mirada ahí? Interesantes, muy interesantes todas las preguntas, Mariana. Gracias. Me encantaría tener la palabra exacta y la respuesta más precisa para que efectivamente pudiéramos ayudar a las personas que nos están escuchando. El pilar es sencillo. Sí que busqué en muchos sitios y me acerqué a cualquier me daba igual que fuera en Mesoamérica, que en mitad del Amazonas, que allá lejano, en el lejano oriente, cualquier persona que a mí me pareciera que tenía capacidad para sanar. Sí. Y de tanto observar, y de verdad cuando uno sale con la humildad suficiente como para aprender, es sencillo. Lo difícil es salir con la humildad puesta, pero una vez que sales con la humildad instalada, sí, y apagas esa especie de ego que se hipertrofia cuando uno se pone una bata blanca y sufonendo al cuello y parece que tiene el poder de sanar o no sanar al que tiene enfrente, cuando uno se quita esa bata y se viste con la humildad, hubo una cosa que yo vi en cualquiera de esas personas. Me daba igual que fueran los lamas, que fueran curanderos, que fueran hechiceros, que fueran chamanes. Me di cuenta de que ellos ponían mucha importancia en la meditación, en el hecho de... Podían llamar la meditación, podían llamarla de otra manera, sí, pero ellos tomaban su tiempo de cerrar los ojos, mirar dentro y conectar con la verdadera esencia de cada uno, conectar con la parte sagrada. Sí. Por otro lado estaba la respiración, que si paráramos y fuéramos conscientes de vez en cuando a lo largo del día, que respiramos tantas miles de veces, respirar de forma consciente 2 o 3, automáticamente nos mejora es que es pura medicina la respiración consciente. Y hay una cosa que me di cuenta que ellos hacían, independientemente de qué parte de la geografía mundial lo hicieran, y era conectar con el amor y desde el amor querer ayudar al otro con compasión. Daba igual que tuvieran un traje de plumas,
a que tuvieran una túnica de color naranja. Los verdaderos sanadores llegaban al ser que sufría de puntillas, llegaban con una luz increíble porque esa luz era el hecho de haber estado mucho tiempo en silencio, meditando y mirando hacia adentro. Sí. Y después, como llevaban el amor a altas dosis en los poros, era muy sencillo sentir cómo ese amor llegaba al paciente en pequeños gestos y era muy curativo. Entonces yo dije, wow, esto es lo que a mí me faltaba aprender en la Facultad de Medicina. Esto lo quiero para mí. Y fue la forma de decir, estos 3 pilares son muy importantes, no tienen efectos secundarios, ni efectos adversos, ni contraindicación de ningún tipo. El amor no tiene límite de dosis. Claro. Y por eso dije, lo tengo que integrar en esta forma mía del ser médico en un hospital en Occidente, donde las prisas son importantes y donde no estamos acostumbrados a conectar con amor. Pero ya no es tan complicado, ya cada vez felizmente hay más profesionales que se dan cuenta de que efectivamente los fármacos pueden ser los mismos, pero la forma de mirar al paciente, de escuchar es un gesto de amor. Y ahí está la diferencia entre sanar o no sanar. Claro. Y además de aplicar esta dosis amorosa, insisto, comenzábamos la entrevista así, el amor es una sustancia bioquímica en nuestro cuerpo a través de la oxitocina, de la serotonina, y todas estas hormonas dan forma a ese amor en nuestro cuerpo. O sea, realmente son sustancias que corren por nuestro cuerpo, no es algo imaginario, el impacto es verdadero. Y además su libro me encanta porque al final hace una referencia de más de 50 notas bibliográficas donde cita libros, estudios en universidades prestigiosas de todo el mundo, de colegas muy reconocidos, donde, vaya, en su tiempo, cuando usted empezó a explorar esta área de la medicina, esta manera holística de verla, no había tanto respaldo científico, la he escuchado decir. Ahora ya hay este respaldo científico y se habla con más confianza de este amor como ciencia. Pero le preguntaba, doctora, ¿dónde se perdió esta visión? Porque en el libro cita a Huxley con una frase que me llama mucho la atención y dice: la medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano. Obviamente en un tono irónico. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, yo creo que a medida de hacernos mayores en el hecho de la civilización, de que cada vez tenemos la vida más fácil en el sentido de aparatos que nos regalan tiempo en teoría, sí, pero en realidad lo que ha hecho ha sido apagándonos lo fundamental. Y lo fundamental es la esencia. A base de querer ser cada vez más cómodos y más rápidos, nos olvidamos de cosas como compartir una tarde, de dar un paseo a la orilla del mar. El hecho nos hemos olvidado incluso de vivir. ¿Por qué? Pues porque estamos unidos a máquinas con las que nos olvidamos si es de día o si es de noche. Nuestros ancestros tenían que ganarse la vida en el sentido de estar en contacto con la naturaleza, salir a cazar, salir a plantar. Tenían el ritmo circadiano y nosotros seguimos teniendo el mismo ritmo circadiano de sueño y de equilibrio. Pero como estamos pegados a pantallas o estamos en lugares donde nos olvidamos de mirar al cielo, hay pacientes a los que yo digo, ¿cuánto hace que no contempla las estrellas? Y me mira como diciendo, pero hay estrellas. Hoy en día hay estrellas. Sí. Entonces, una de las cosas es la marcha forzada de información, que ya no nos sirve para mucho esa información. Ya, si nos pusieran en mitad del bosque, hemos perdido la capacidad de orientarnos, la capacidad de sobrevivir. Nuestros abuelos podrían sobrevivir en un bosque en mitad de la nada. Nosotros ya no, porque estaríamos buscando que Google o que algún buscador nos pusiera... ni siquiera que nos dijera dónde está el norte o dónde está el oriente, nos mandara una videoseñal y llegaran por helicóptero rápido a rescatarnos. Claro. Entonces, esa vida cómoda y aparentemente sencilla, lo que nos ha hecho ha sido despojando de la parte sagrada, del contacto con lo sagrado, con el día, con la noche, con las estaciones, con el frío, con el calor, con las estrellas, con el sonido de un río, que ya no sabemos ni lo que es, ni lo que es el contacto de decir, wow, el contacto con el agua fresca por la mañana, que hago así. No, porque ahora vamos automáticamente corriendo de un sitio a otro. Eso por una parte. Y por otra,
que yo creo que nos hemos olvidado del hecho de ser auténticamente humanos, porque nos hemos ido olvidando de las emociones. Claro. Y como todo nos lo han hecho y plantado, nos han querido vender que la felicidad pues tiene forma de perfume de lujo, o de automóvil de última generación, o de un viaje exótico a no se sabe dónde, pero que ya me lo den todo hecho. Entonces, como estamos buscando emociones fuertes, claro, cada vez buscamos más, pero buscamos fuera. Y nos enganchamos a la dopamina que yo decía que no era tan recomendable, porque buscamos emociones rápidas, cómodas y venga, y paso. Y eso rápido porque la atención la tenemos tan desnaturalizada, sí, que prestar atención más allá de 4 segundos está comprobado que ya no somos conscientes. claro. Entonces digamos que el cerebro se olvida de las zonas del cerebro que no usamos y nos volvemos un poco autómatas. Quiero pensar que por ahí van también los tiros. Claro, fíjese, doctora, gracias por toda esta riqueza que comparte, que estas puertas falsas que usted menciona, ¿no? Con las redes sociales, con este despertar en nosotros un placer falso o una felicidad falsa, el cuerpo lo registra, como usted dice. O sea, no es lo mismo oxitocina, de la que ya hablamos, este hormona del amor, que dopamina, que nos genera una adicción enfocada a una actividad que puede ser esa puerta falsa. Todo tiene sus bondades, la tecnología también nos ofrece muchas cosas, pero mal enfocada nos daña, nos abre puertas que en realidad nos atrofian, como dice usted, en esta parte emocional, en esta parte de seguir vibrando con lo que realmente somos como seres humanos. Y estos vínculos, en Vidas con Almariana, el propósito de este podcast ha querido ser honrar esos vínculos, honrar quienes somos como personas y justo esa esencia amorosa que nos da vida y nos da sentido. Doctora, sobre el desamor desde el punto de vista de la ciencia, usted habla mucho, habla en el libro, da algunos casos. A mí me llamó la atención poderosamente un caso que cita de unos bebés rumanos en estado de orfandad, que se registró en este estudio que al carecer de este amor, de este afecto, de este cuidado cercano, resultaron con autismo. Es decir, hay un impacto real y científico del desamor en el ser humano. Hay daño. Pero ¿qué otra cosa nos pudiera ilustrar desde la ciencia sobre el desamor y el impacto en la persona? Lo que hemos hablado de la oxitocina lo vamos a poner en negativo. Y cuando no nos sentimos queridos, cuando nos sentimos rechazados, decíamos al principio de la conversación que ese es un miedo ancestral. ¿Por qué? Pues que hace muchos años estábamos abocados a morir, no podíamos vivir en mitad de la naturaleza si no teníamos el refuerzo del ser un grupo. Sí. Y a día de hoy, por eso cuando nos sentimos rechazados sufrimos tanto. A día de hoy se ponen en marcha los mismos mecanismos a nivel cerebral de decir, ojo, que mi vida corre peligro, que me siento solo. Por eso la soledad es tan nefasta. La soledad no buscada tiene que ver con el envejecimiento precoz, con la depresión, con la angustia, con enfermedades. Todo lo que hemos dicho que curaba la oxitocina, en este caso lo vamos a poner al revés y hemos dicho, si no hay oxitocina, si no hay amor, hay inflamación. Hay inflamación, disminuye nuestro sistema inmunitario, que lo citaba usted, y es la base del estar vivo, sano y estar vivo, porque el sistema inmune no solo nos protege contra los virus, sino que un sistema inmunitario sano lo que hace es limpiar nuestro propio organismo de células que en un momento dado pueden acabar siendo tumorales. Entonces, cuando nos sentimos queridos, nos sentimos protegidos, podemos física y emocionalmente con todo, y el desamor, yo cuando hay alguien que me dice es que no hay nadie que me quiera, pero te tienes a ti mismo, abrázate, pregúntate qué necesito, cierra los ojos, haz las paces con tu niño interior, que sigue estando ahí, que sigue estando asustado y triste, y recoge ese niño y dile, ya soy mayor y ahora te quiero y estoy aquí para cuidarte. Cierro los ojos porque estoy imaginando al niño, pero es algo sencillo que se puede hacer. Entonces, el desamor, a veces lo asociamos, y sí que es verdad que en la vida nada es permanente, y hay momentos en la vida en que a lo mejor nuestros seres queridos pues se marchan lejanos. Eso no quiere decir que no nos quiera, pero incluso puede que dejen esta vida y pasen a otra dimensión, y tenemos incluso que aprender a aceptar la muerte con amor, porque
¿Tenemos que llorar? Claro. ¿Tenemos que sentir mucho dolor? Claro que sí. Pero no podemos dejar que eso se instale como un duelo patológico en nosotros. No es lo mismo, lo digo por experiencia, porque he perdido a los seres más queridos que yo podría haber perdido, y no es lo mismo recordarlos con amor que con el desgarro de decir que ya no están aquí. No están aquí, pero yo los recuerdo con amor, y el hecho de recordarlos con amor disminuye automáticamente el dolor. Claro. Entonces el desamor no es para nada recomendable, porque eso nos conecta con la parte más vulnerable de nuestra esencia, que es decir, si no me quieren, me voy a morir. Y literalmente hay personas que cuando están pasando ratos de soledad no buscada, acaban produciendo enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir eso? Que pongo a mi cuerpo, en vez de a mi favor para que me proteja de las enfermedades, lo pongo en contra mía. Y es mi propio cuerpo el que produce sustancias que son para mí venenosas, o que son para mí inflamatorias, o que son para mí dañinas, autoinmune. Eso es algo que nos daría para pensar, que me convierto en mi mayor enemigo. Qué fuerte. A nivel físico. Sí, por eso es importante creernos. Por eso es importante aprender a querernos. Sí, qué frase dice usted y qué sabiduría la que nos comparte, doctor. Es muy importante. Yo espero que mucha gente pueda escuchar esto y recordar de verdad el amor, el efecto que tiene real y patente y ya sustentado por la ciencia en nosotros, y cómo esta paradoja de estas enfermedades autoinmunes, que muchas de ellas tienen raíces emocionales. Hoy también se habla de eso, de que muchas de las enfermedades tienen raíz en la parte emocional. Me encanta, por ejemplo, que en el libro habla de la neurogénesis, esta creación de neuronas nuevas que se da a partir o se estimula a partir en gran medida de los pensamientos y de las emociones y sentimientos que generamos. Es decir, ¿quién podría imaginarse? Para mí este fue un dato sorprendente en su libro, que la neurogénesis, la creación de neuronas, tiene que ver con los pensamientos y las emociones con las que vibramos y pensamos todo el tiempo. La verdad es fascinante este tema del amor desde la perspectiva de la ciencia. Yo quisiera preguntarle, doctora, un poco ya le decía, acercándonos al final en preguntas y respuestas un poquito más rápidas, si me permite, un poquito jugando ahí a poner la discusión más de gente que puede tener, y con todo el respeto, escepticismo con este tema y con esta tesis de que el amor es la mejor medicina. ¿Qué le diría usted a ellos, a quienes tanto colegas como personas que no se dedican a la medicina son escépticas al creer que el amor realmente puede tener una función potente en la medicina y en la sanación? No intentaría convencerles en absoluto, pero les invitaría a probarlo en ellos mismos. Ok. Y además, con todo esto que ha dicho, yo creo que por lo menos algo podemos intentar, un poco de meditación, que dice usted en el libro. A veces la meditación no es algo complicado, simplemente ser consciente de lo que estás comiendo, de la hora a la que te estás bañando y cómo te cae el agua. Todo eso es meditación. Ahora, quiero hablar del corazón, doctora. Usted cita en el libro muchas fuentes científicas, pero una de ellas me identifico, que es el Instituto HeartMath en Estados Unidos. Tuve la gran oportunidad de hacer una certificación ahí en resiliencia personal y estudiar este tema a fondo. Y me llamó la atención que somos, un poquito poniendo esta analogía, como aparatos que lo que más nos descarga energéticamente hablando es las emociones en las que vibramos, sea en el cuadrante positivo o negativo. Positivo, alegría, gratitud, perdón, que usted dedica gran parte del libro a la gratitud, al perdón, y que dice se lo ha enseñado los mismos pacientes. Todas estas emociones nos ponen a vibrar en una forma positiva y diferente a que si vibramos en enojo, en ira, se producen sustancias y consecuencias en nuestro cuerpo diferentes. Antes, hablar de las neuronas del corazón era una locura. Hoy ya hay sustento, ya se habla de esta coherencia cardíaca, pero quisiera que a la gente que nunca ha escuchado esto le pudiera dejar un poco de este conocimiento, doctora, la importancia de cómo vibramos, qué impacto tiene nuestro corazón como ese cuarto cerebro que usted le llama.
Sí, en el cerebro, como muy bien ha dicho Mariana, hay neuronas. No sé cómo las han contado, pero hablan entre 40.000 y 60.000 neuronas. En el corazón. Y además son, sí, En el corazón. sí, perdón, en el corazón. Y son neuronas de las grandes, como digo yo, de las que toman decisiones. Creemos que tomamos decisiones desde aquí, desde la razón, y no. Todas las decisiones las tomamos desde el corazón, lo filtramos por la razón para que nuestro ego no se sienta herido y diga, qué bien he decidido esto. Pero en realidad las decisiones las tomamos desde el corazón. Y cuando estamos en armonía, efectivamente es como bailar un tango o bailar un vals. Pero si bailamos armónicamente con nuestra pareja, que en este caso sería nuestro corazón, y cómo me siento y que lo que haga y lo que diga y lo que piense sea coherente, si estamos en esa coherencia, está por aquí la mayor muestra de amor que yo puedo poneros ahora, que es que se está empezando a cansar y se está moviendo, pero esto es amor. Su perrito. Bien, es uno de ellos. Tanguito, sí, el que me queda ahora en esta dimensión. Bueno, pues sí. Vamos a imaginar un baile rápido, armónico, con nuestra pareja. Si bailamos de forma armónica, tenemos alegría, tenemos esta fuerza que tenemos todos cuando estamos contentos y felices, sí, y decimos, puedo con todo lo que me dé el mundo. Y estamos rápido. Y también podemos estar calmados, que sería bailar un baile suave, el mismo baile, pero de forma armónica. Y podemos estar perfectamente calmados, podemos estar meditando, contemplando una puesta de sol, después de un encuentro amoroso, esto que decimos, wow, me quedaría aquí ahora ya a vivir para siempre. Y estamos calmados, pero también armónicos. Eso es coherencia cardíaca. Podemos estar rápido, pero podemos estar desde el enfado, o podemos estar lentos, pero no armónicos, desde la tristeza, desde la depresión, desde el no quiero saber nada del mundo y a mí que me dejen aquí, que me paren y me bajo. Entonces, cuando estamos coherentes, que no es más que abrazar la vida con confianza y sabiendo que me tengo a mí mismo y que estoy aquí para ser feliz y para, en mi medida que yo soy feliz y estoy en mi esencia más sagrada, soy capaz de mirar al otro y ver también, por supuesto, facilitarle que sea feliz y contemplar su esencia más sagrada. Y cuando entendemos eso, nuestro corazón, que es sabio, automáticamente se coloca solo. Digamos que alcanzamos la coherencia conectando con la energía amorosa, con la suya y con la de todos los seres vivos, no solo los humanos. Cualquier ser vivo nos da paz porque ellos no tienen ego, que es lo que tenemos los humanos, y están diseñados para darnos paz. Sobre todo los mamíferos. Y es impresionante, así como antes nos citaba en el cerebro qué zonas se activan con el amor, la variabilidad de frecuencia cardíaca también ustedes la pueden ver, es decir, la coherencia de la que usted está hablando se puede ver y son ondas perfectamente armónicas. Cuando el corazón está en incoherencia, son ondas totalmente erráticas. Es decir, esto es impresionante porque, insisto, es ciencia, doctora. Acercándonos al final, usted ha dicho que sus pacientes le han enseñado muchas lecciones. Habla de cómo, por ejemplo, alguna paciente le enseñó sobre el perdón escribiendo cartas de despedida y cómo su psoriasis empezó a disminuir porque escribió estas cartas de perdón a su familia y cómo le pidió a usted que por favor entregara esas cartas. Es decir, quiero recordarle a la gente que todas estas emociones y actitudes y valores que podemos tener en la vida por decisión, por eso tenemos la libertad, nadie nos obliga, realmente cambian nuestra manera de vivir y nuestra salud integral. Usted habla de la humildad, usted habla del perdón, de la gratitud, del entusiasmo, del estar presentes y de todo esto que cambia. No quiero que la gente se lo pierda, lo menciono solo para que vayan a su libro y lo lean, pero quiero preguntarle, doctora, a usted que se dedica a esto, a lo mejor la gente que la escucha dice, bueno, pero a lo mejor la doctora nunca se ha enfermado fuerte. ¿Cómo ha vivido usted una experiencia personal donde el amor la haya sanado? Sí que las he vivido. Ojalá tuviera que decir, no tengo ningún ejemplo personal, los tengo. Las he vivido, las aprendí de niña, cuando creo que en mi libro cuento, cuando a los 4 años yo visitaba médicos y yo desde mis 4 años yo los miraba y me daba cuenta cómo
me ayudaban a sanar los que me llamaban por mi nombre y de forma suave me explicaban el lenguaje para que yo entendiera lo que iban a hacer conmigo. En ese momento a explorar, porque un niño está todavía más asustado que un adulto cuando está en una consulta médica. Entonces ya desde niña yo entendía lo que me ayudaba a sanar y lo que no. Pero después, a lo largo de mi vida, he tenido enfermedades en las que he agradecido mucho que alguien me dijera estoy aquí para ayudarte y me lo dijera con una sonrisa. Y he tenido momentos muy, 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 muy duros a nivel de salud, donde me he dado cuenta de lo que puede curar una palabra amable. Entonces, cuando lo vives en ti misma como paciente, yo ahora siempre lo digo en broma, digo, yo firmo en blanco que el amor cura, pero lo firmo en blanco, lo reafirmo, lo confirmo y no hay absolutamente nada ni nadie que me haga disminuir un ápice de duda en el sentido de que estoy segura porque lo he vivido. Y cuando lo has vivido, ya no hay marcha atrás, ya dices, wow, esto que yo de forma intuitiva venía practicando, ahora lo he vivido, no desde la bata blanca y el fonendo, lo he vivido desde el camisón abierto por detrás que nos ponen en el hospital y desde el dolor físico y la incertidumbre y la angustia que tenemos cuando efectivamente estamos enfermos. Claro, no voy a contar la historia para que la gente vaya, pero cuando tuvo COVID, por ejemplo, como la respiración en el 2020 le ayudó a usted misma como médico descubrir esto para poder regular esta falta de oxigenación y cómo usted misma se lo transmitía a sus pacientes, pero no quería dejar de mencionarlo porque a lo mejor la gente lo ve como, bueno, lo dice, pero no lo ha vivido, pero usted no ha estado exenta de enfermedades y lo ha visto en su propia carne y en su propia experiencia humana. Doctora, para finalizar, yo quisiera preguntarle 3 preguntas muy rápidas. ¿Qué historia de amor la salvó? No hay una historia concreta, porque no hay un antes y un después de una historia. Lo bueno es que todos los pacientes que han ido pasando a lo largo de mi vida, ya 35 años, o sea, ya cuando escribí el libro en más de 30, pues ahora ya son 35 años. Todas las historias, cuando escuchas, todas detrás de una persona que trasciende una enfermedad seria, detrás hay mucha dosis de amor. Entonces, yo siempre aprendo y además cuando se me olvida, hay otro paciente que llega y me cuenta o vivo con él esa transformación, ese paso por el túnel oscuro porque en un momento dado está la muerte muy de cerca acechando y cuando son capaces de sanar, siempre hay una historia de amor detrás de todo eso. Así que todas las historias, incluso las aparentemente más pequeñas, en mi última guardia hace 2 días, pasó por delante de mi consulta una paciente y me dijo, ya me han atendido, pero ¿usted me podría dedicar 3 minutitos? Y yo le dije, sí, cómo no. Y me dijo, mire, ya no se acuerda usted de mí, yo estuve aquí hace más de 1 año y medio y estaba realmente muy malita y me dijo usted, ¿cuánto hace que no me abrazan? Y como yo no lo recordaba, usted se levantó y me dio un abrazo y quiero decirle que después de ese abrazo me di cuenta lo importante que era sentir amor. Y después de eso salí y miré el mundo de otra manera y estoy aquí ya casi curada. Me decía ella, con algo tan sencillo como un abrazo. Vaya. Entonces, ¿eso es una historia de amor? Pues no es una historia de amor de película, ni es un poema de Lope de Vega, pero es algo que a mí me hizo sentir muy bien hace un par de días, porque te das cuenta que un pequeño gesto puede transformar la vida de una persona. Entonces, no hay un caso concreto, son muchos uno detrás de otro. Doctora, ¿qué le dice a los pacientes, a quienes hoy tienen la valentía de estar frente a una enfermedad y que a lo mejor les han dicho que ya no tiene cura y que están en una etapa terminal, que ya no hay esperanza para ellos? ¿Qué les dice a ellos? Le digo lo mismo que les digo a los pacientes que me llegan y me dicen, doctora, me han dicho que lo mío es incurable. Y hay una frase que yo aprendí del doctor John Demartini, que la hice mía porque me parece muy útil. Entonces me dicen, ¿qué opina usted? ¿Mi enfermedad es incurable? Y yo les digo, pues en este momento vamos a quedarnos con John Demartini que decía, incurable quiere decir que se cura desde dentro, porque in en inglés significa dentro. Entonces, prefiero darles a ellos ese punto de vista que es una puerta abierta a la esperanza, porque he visto curaciones milagrosas y las sigo viendo todos los días.
Muy bien, doctora. Pues finalmente, ¿qué prescripción facultativa? Usted cada capítulo lo cierra así, dándonos una prescripción muy especial desde el punto de vista del amor. Para todos quienes nos escuchan en Vidas con Almariana y que agradecemos profundamente su presencia, doctora Carmen Sánchez Alegría, ¿cuál es la prescripción facultativa que usted nos da para el día de hoy y para nuestras vidas? Aparte de daros las gracias, si tuviera que decir una prescripción facultativa, diría no esperen a estar enfermos para empezar a darse cuenta lo importante que es conectar con el amor en la vida. No esperen a estar enfermos. Abracen la vida cada mañana, porque el hecho de despertarse, estar sanos y ver que nuestros seres queridos también están, eso es sinónimo de felicidad. Qué maravilla, doctora. Pues muchísimas gracias por esta charla. Le deseo mucho éxito en su práctica profesional ya de tantas décadas, que haya muchos médicos como usted y que siga usted impregnando a sus alumnos, a sus colegas, este amor por la medicina, este amor por los pacientes. Muchas gracias, doctora, por este tiempo y hasta la próxima. Espero que podamos charlar en alguna otra ocasión. Gracias por todo. Claro. Gracias a ustedes, un abracito del alma. Y un abrazo, claro, aunque sea a la distancia. Gracias por todo, doctora. Gracias. Chao. Hasta luego. Yo despido este capítulo con una frase de la doctora en la página 236 de su libro. No permitamos que el final nos sorprenda sin haber cumplido nuestro propósito vital, sin haber arriesgado lo suficiente, sin haber amado sin condiciones y sin haber cumplido nuestros sueños. Los leo en redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta España.